Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la cartilla de los componentes emocionales. Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, quien les habla Mónica Villamizar. Les voy a hablar un poco sobre la parte de la introducción. A partir de los 90, el tema sufrió una exposición de popularidad y en los últimos años, a través de la investigación, se ha tratado de mejorar la conceptualización y la validez científica del constructo, a menudo debatiendo en qué medida la inteligencia emocional se superpone con los factores de personalidad o si debe ser conceptualizada y evaluada exclusivamente como un conjunto de habilidades. En este trabajo, en esta cartilla, nos hemos centrado con la descripción de los componentes de la inteligencia emocional en un modelo que considera que aunque las emociones son comunes para todos los seres humanos, cada individuo es notablemente diferente y en el grado que perciben, procesan y utilizan la información, en el grado en que ellos reciben ese afecto de esa información según sus habilidades intrapersonales o interpersonales, dado a que se ha demostrado que las emociones forman parte de la importante vida psicológica escolar, en este caso la parte académica escolar, de preescolar al grado primero o al grado quinto. Siguiendo el avance de los medios tecnológicos, los cuales nos arrojan o nos van esclareciendo de una manera el misterioso y oscuro panorama de aquello que sucede en nuestro organismo cuando nosotros pensamos, sentimos, imaginamos o soñamos. Algunos medios tecnológicos dicen que la herramienta importante y poderosa a los cuales ellos han usado es el escáner cerebral, que ha podido ir de alguna manera desencadenando el funcionamiento de nuestros cerebros. Dice que alrededor del tallo encefálico se constituye la región más primitiva de nuestro cerebro y que regula las funciones básicas con la respiración y el metabolismo, que se fue configurando en el sistema límbico y que aporta a las emociones al repertorio de nuestras respuestas cerebrales. Gracias a esto, nuestros primeros ancestros pudieron ir desarrollando de alguna manera la capacidad de identificar peligros, temerlos o evitarlos. En esta región cerebral se ubica la parte del neocortés, que es donde se asientan las emociones. Fue creándose poco a poco, fue desarrollándose. La región cerebral que nos diferencia de todas las demás especies y en la que reposa todo lo característicamente humano. El pensamiento, la reflexión sobre los sentimientos, la comprensión, los símbolos, el arte, la cultura, las civilizaciones. Nosotros nos podemos dar de cuenta de nuestros orígenes gracias a un reducido número de tejidos neuronales. Estos tejidos neuronales nos permiten la posibilidad de planificar a largo y a corto plazo estrategias mentales complejas, estructuras del neocortés que nos permite sobrevivir como especie. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones tanto propias como de los demás, comprenderlas y regularlas para poder adquirir habilidades sociales y crear un ambiente positivo con las personas que nos rodean. La inteligencia emocional es fundamental para nuestro desarrollo social. Está compuesta por una serie de habilidades que te determinan y te permiten llevar un autocontrol de sus propias emociones, de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos. Tener unas habilidades que nos enfrentan en nuestros comportamientos impulsivos y ayuda a la solución de conflictos de una manera asertiva.
La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales, las familiares y hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y la motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más eficiente o insatisfecho. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer y manipular o incluso de dominar a los demás. Esta cartilla de los componentes emocionales en la parte profesional como docencia cumple una función primordial en la vida de cada uno de los estudiantes, ya que nuestra labor la hemos enfocado o la hemos centrado en la parte de acontecimientos académicos, convirtiéndolo en un modelo de actitudes personales y emocionales para los estudiantes. Reconocemos la labor del docente como agente formadora no solo en el ámbito académico intelectual, sino también en el área personal y social. Para el profesorado poder cumplir este papel tan importante en la educación de las emociones de sus estudiantes, se necesita la formación y la actualización constante del tema. Las maestras y los maestros deben formar y deben socializar los componentes emocionales para que los estudiantes aprendan de alguna u otra manera a tener control sobre ellos. Para que se fomenten y ofrecer esos espacios para que el personal pueda tener un espacio donde ellos se autoconozcan. Según el modelo de inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner, en 1983, la inteligencia personal es aquella que les permite a los individuos gestionar con éxito las relaciones con los demás, lo que implica entender rápidamente sus intenciones, conectar con sus deseos, elaborar distinciones y cualquier otro tipo de aproximaciones de contacto social con las personas. De este modo, la inteligencia interpersonal se distingue en sus características específicas de otros tipos de inteligencia, como son la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la espacial o visual, la musical, la corporal, la kinestética, la naturalística y la intrapersonal. Para el mejoramiento de estos componentes se debe poner en práctica algunos de ellos. Entre esos tenemos aprender a escuchar, es hacer consciente de nuestra actitud frente a los demás cuando los demás nos están expresando a nosotros alguna información. Ponerse en los zapatos de los demás, ejercer la empatía, es decir, ser capaces de llegar a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Un colapso de emociones puede ser enfadado, alegría, tristeza, vergüenza, miedo. Debemos ser empáticos ante ellas. Identificar las emociones es comprender las propias emociones, nuestras propias reacciones ante ellas, cómo las podemos lucir, si en forma negativa o positiva. Siguiente punto de la cartilla. Dice, inteligencia emocional, descripción de los componentes. Componente de autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades. Autorregulación. Aquí vemos reflejado lo que actúo, pienso y siento. La autorregulación se relaciona con la conciencia de sí mismo, pero describe más específicamente la capacidad de controlar las emociones, ya sean negativas o positivas. La motivación. Debemos mantener constantemente motivados.
El principio de la motivación representa la voluntad del logro, entusiasmo, empuje, ambición, independientemente de los obstáculos. Siguiente componente, la empatía. ¿Qué es la empatía? Es un antídoto que todas las personas deberíamos de tenerlo. Las personas que poseen el antídoto de la empatía son personas capaces de entender lenguaje corporal, que pueden escuchar mensajes y nunca los dejan como mensajes negativos, que pueden entender con facilidad a las demás personas, que pueden aceptar a las demás personas sin discriminación alguna, y que son personas que constantemente están elaborando algo para mejorar la capacidad, para mejorar el respeto entre la sociedad. Es una persona que es líder porque posee empatía, lo cual lo lleva con facilidad a las relaciones interpersonales y sociales. Habilidad social. La habilidad social es el quinto componente de la inteligencia emocional y es muy parecido al componente de la empatía. Es el reflejo de la interacción de una persona que se lidera como líder. ¿Por qué de esta manera? Porque es una persona capaz de tomar riesgos, pero son riesgos que de alguna manera son inteligentes. Es una persona que toma buenas decisiones, es una persona que lleva iniciativa y que cada conducta tiene cómo justificarla. Son personas exitosas, emprendedoras, son personas que regulan mucho la parte de la autoconciencia, son muy precavidos, llevan muy autorregulado la parte de la motivación, la empatía, tienen muchas habilidades sociales las cuales les permiten la claridad y la capacidad para llevar a cabo comportamientos especialmente en la parte social más vulnerable, donde donde de alguna manera se desarrolla mucho la parte de la crítica. Siguiente componente, autoconocimiento emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo influyen en nosotros. Autocontrol emocional. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos y emociones. Los dominamos. Siguiente punto de la cartilla. Diseño de una actividad para cada componente. Para el diseño de esta actividad de los componentes se tuvo en cuenta el formato de planeación. Nombre del maestro, Mónica Villamizar. Grado preescolar. Fecha, el 4 de abril del 2020. Descriptor de desempeño, actividad para el grado preescolar de edades de 4 y 5 años. Damos inicio. Se realiza una breve descripción de la actividad, que consiste en realizar una mesa redonda con los niños donde ellos expresan de manera corporal y verbal mediante un juego prestar los zapatos. Desarrollo. Estando ya en la mesa redonda, cada niño expresa con sus propias palabras qué siente al realizar la actividad o qué siente al prestar los zapatos al compañero. Su manera de pensar ante la situación, que nos exprese su manera de pensar ante la situación. Cómo se siente al ver que los compañeritos están prestando esos zapatos a los otros niños. Todos no calzan igual. ¿Qué quiere decir? Que mis zapatos puede que no le queden buenos a la otra niña, ¿sí? Entonces ellos van a empezar a expresar emociones y conductas, las cuales nosotros como docentes debemos de observarlas.
y permitir que cada uno de ellos de forma verbal nos exprese esas emociones. Finalización. Debatir cada respuesta, cada expresión entre compañeros y devolver los zapatos a su dueño. De esta manera se verá reflejado el aprendizaje. Recursos educativos. Espacios grandes, zapatos prestados entre compañeros. Esa es una de las actividades de las cuales se implementó para esta cartilla. Cada componente emocional tiene una actividad para desarrollar. Conclusiones de nuestro trabajo en grupo. Después de haber realizado la cartilla y de haber desarrollado sus ítems, podemos concluir que las personas con más éxito en sus vidas son aquellas que de una u otra manera su inteligencia emocional es más alta, es decir, que saben manejar esas emociones de una forma positiva. Nos podemos dar de cuenta que cuando las emociones no se manejan correctamente, pueden acabar con el esfuerzo laboral de una persona. Pero si estas las manejamos de una manera positiva, nos ayuda a triunfar en todas aquellas áreas de la vida en las que hay que relacionarnos con otros. La inteligencia emocional, además de ser beneficioso para nosotros mismos, es un índice y referéndum en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, debemos aprender a controlar esas emociones. Gracias.